Hola, en este video vamos a hablar acerca de el segundo prescribed title, que es el siguiente. Within areas of knowledge, how can we differentiate between change and progress? Answered with reference to two areas of knowledge. Aquí tenemos que, como en otros títulos, tenemos que empezar por identificar qué es lo que tenemos que hacer. Aquí lo que tenemos que hacer es eh, responder a una pregunta. No es tanto una pregunta de discusión como lo hemos hecho antes, donde tengas que hacer un examen balanceado de dos lados, así a gran profundidad, aunque sí tienes que dar balance. Siempre en TOC tienes que reconocer que no hay una respuesta final, ni única, ni perfecta para nada, pero tienes que responder la pregunta. Entonces, y te dicen que tienes que hacerlo con referencia a dos áreas del conocimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, responder la pregunta y a tomar en el camino dos áreas del conocimiento. Eh, la pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar entre el cambio y el progreso dentro de las áreas del conocimiento? Es decir, dentro de una misma área del conocimiento, ¿cómo diferenciaríamos lo que es un mero cambio y lo que significa progreso o avance? Aquí ustedes se acordarán que en clase vimos a la señora que aparece en la diapositiva, mi muy querida y apreciada Avelina Lesper, que es un perfecto ejemplo de la vida real de una persona que considera que ciertos cambios en su área del conocimiento, que es el arte, no son progreso, sino incluso a veces mera moda o incluso a veces estulticia, ¿no? O algo que no tiene fundamento y que es dañino. ¿En qué se basa Avelina Lesper? Y Avelina Lesper se basa en los valores de su área del conocimiento, o por lo menos lo que ella considera su postura de valores en el área del conocimiento, que involucra la valoración de la técnica, de la reflexión, del el trabajo arduo para el logro de una obra, y requiere una preparación del artista y requiere una serie de elementos, y que para ella, si un cambio o digamos una nueva tendencia en el área del conocimiento no representa un logro conforme a esos valores, entonces ella dice, esto no es arte, esto es un retroceso. Pero el arte no es el única área donde tenemos cambios importantes, ¿no? O sea, en las ciencias, por ejemplo, ha habido una serie de cambios que se le llaman cambios paradigmáticos o cambios de paradigma. Uno de los libros más famosos del siglo XX, de la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia, y prácticamente se dice que es uno de los libros más citados en los debates académicos de toda la historia, se llama La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Y él dice que las ciencias tienden a cambiar no solamente con el avance en torno a el desarrollo de nuevos perdón, conocimientos o métodos, sino también al cambio de las formas de pensar de las personas. Eso le llamamos paradigmas. Y que generalmente no termina de avanzar la ciencia hacia un nuevo paradigma, si no es hasta que alguien se muere o las personas que ostentaban ese paradigma mueren ellas mismas. Entonces, en ese caso se podría decir que los cambios que tenemos son progreso, solamente cuando las personas cambian su forma de pensar. Entonces, en ese caso, en las ciencias, ¿a qué le llamamos cambio y a qué le llamamos progreso? Eh, Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los avances que están ocurriendo en la ciencia hoy en día, por ejemplo, en torno a la inteligencia artificial, o al machine learning. ¿Se puede decir que un aparato o un desarrollo tecnológico es mejor o es un progreso solamente porque utiliza inteligencia artificial? Ahí tendríamos que nuevamente recurrir a lo que les decía, los valores del área del conocimiento. La ciencia tiene ciertos valores y nos dice, por ejemplo, que la ciencia busca certidumbre y predecibilidad. Como hemos visto en debates dentro de clases, para la ciencia hay personas en un paradigma científico que dicen, si no sirve para predecir, tu avance o tu descubrimiento o tu tecnología o tu método no sirven, sino predicen. Entonces, el desarrollo que haces no es capaz de predecir con gran precisión lo que va a pasar, entonces lo que tú estás introduciendo es un cambio,
no necesariamente un progreso, porque uno de los valores de la ciencia es la certidumbre en la predicción. Pero bien, hay otros valores de la ciencia que también podemos tomar en cuenta. Y así, en diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias humanas, habrá valores como la diversidad, por ejemplo, que los cambios podemos medirlos y decir, esto nos hace más diversos o menos diversos. O habrá gente que tome la postura contraria. Por ejemplo, hace poco los Óscares anunciaron que van a tener criterios de diversidad para establecer qué películas pueden ser premiadas. Hay personas que dirán, eso es como inadmisible, ¿no? O sea, ¿cómo es que vas a tomar en cuenta si aparecen personas negras en pantalla o si hay mujeres detrás de cámara? Eso no tiene nada que ver con la calidad de una película, entonces no es cambio sino progreso, no es progreso sino cambio. Pero entonces ustedes tienen que meterse a diferentes áreas del conocimiento y llegar a la pregunta, ¿cómo podemos diferenciar? Yo les estoy dando un preview de la respuesta, pero creo que hay varias aristas o varios elementos que se pueden tomar en cuenta para responderla. Si decides hacer este subtítulo, definitivamente creo que hay muchas formas que podemos decir que se puede diferenciar entre cambio y progreso.